Vamos al libro de Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El Señor Jesucristo nos dejó la enseñanza en su ministerio de que debemos arrepentirnos. Abrir la puerta del arrepentimiento es abrir nuestro corazón al Señor. Sabemos que sin arrepentimiento no hay salvación. Para obtener el perdón y la gracia debemos arrepentirnos, es abrir la puerta de nuestro corazón al Señor y reconocer que hemos pecado, que hemos fallado, que hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Su palabra dice que hemos sido destituidos, pero que vino el Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para levantarnos de nuevo y darnos esa gracia para el perdón de pecados y ser salvos. Por su gracia hemos sido salvos. Así que hoy hablaremos del tema del arrepentimiento, porque tenemos que tener en cuenta que sin arrepentimiento no hay salvación. Es como abrir la puerta para entrar. Y entramos para que Dios cambie nuestra vida. Entramos, hacemos que nuestro corazón se abra a la palabra, se abra al entendimiento, se abra a la revelación del Evangelio de Cristo. Y así como Juan el Bautista preparó el camino para la venida de nuestro amado Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo en las primeras palabras del ministerio dijo: arrepentíos y convertíos. Y hemos venido nosotros como instrumentos en el nombre de Jesús a predicar arrepentimiento, a predicar el Evangelio de Jesucristo, que es la luz que alumbra al mundo. Vengo a hablar de arrepentimiento porque es el paso, es el camino para obtener salvación. Si no nos arrepentimos, no entraremos en el reino de los cielos. ¿Cómo podríamos cambiar la historia de nuestra vida, la historia de nuestra familia, la historia aún del mundo entero, sin arrepentimiento? Yo creo que cuando cometemos el pecado debemos arrepentirnos profundamente, en intimidad con el Señor, y decir: Señor, pido perdón porque he pecado, contra ti he pecado, Padre, contra ti he pecado. Y es abrir nuestro corazón. El arrepentimiento no es el remordimiento de conciencia, porque podemos identificar que nos estamos arrepintiendo, pero en verdad no hay un arrepentimiento genuino, porque en verdad lo volvemos a hacer. Cuando tenemos un arrepentimiento genuino en el espíritu, nosotros nos duele profundamente de haber pecado delante de la presencia del Señor y no lo volveremos a hacer. Tratamos, Señor, de mantenernos en la gracia para que no volvamos al mismo error, al mismo pecado. Sabemos que fallamos, pero Dios nos da la gracia para mantenernos. Ahora le pedimos al Espíritu Santo que nos dé la revelación, porque por medio de la palabra hay conocimiento, y sin conocimiento no podríamos llegar verdaderamente a recibir la gracia del Señor, el perdón. Porque una vez obtenemos el arrepentimiento, nos arrepentimos profundamente, el Señor perdona nuestros pecados y sana nuestra tierra, sana nuestras heridas, sana nuestra alma, nuestro espíritu, porque sin arrepentimiento estamos cautivos en el pecado, vivimos, permanecemos en el pecado. Pero Dios, por medio de la gracia del Señor Jesucristo, nos permitió conocer es el don del perdón, el arrepentimiento, ese dolor que causa haber pecado en la presencia del Señor. La palabra nos enseña que el arrepentimiento es la puerta al cielo, la puerta a la salvación. Así que vamos al libro de Segunda de Crónicas 39. Por cuanto, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él.
volver a Dios. Cuando volvemos nuestra mirada al Señor y decimos, Señor, por cuanto hemos pecado delante de tu presencia, por cuanto hemos fallado, pedimos, Señor, tu perdón, pedimos que su gracia nos alcance, que su amor nos abrace para permanecer obedientes, para hacer las cosas bien, para obrar conforme a la palabra, conforme a la misericordia. Así que esa palabra marca la diferencia verdaderamente por cuanto el Señor nos ha alcanzado por medio de nuestro Señor Jesucristo por la gracia. No queremos pecar más. No queremos vivir en desobediencia, no queremos vivir desagradando la presencia del Señor. La palabra del Señor dice, no entristezcáis el Espíritu Santo, y es el Espíritu de Dios que mora en vosotros. No es el Espíritu de vosotros, sino el de Dios, que nos anhela celosamente, dice el Señor. Vamos a 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen, por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Maravillosa. Dios nos da la oportunidad y nos permite verdaderamente que tengamos, que no perezcamos, que demos ese paso. Dios nos da la tregua por amor, por gracia y favor. Dice la palabra que Dios no quiere que perezcamos, sino que tengamos vida eterna, que nos arrepintamos de corazón, no que haya remordimiento de conciencia, porque no podemos confundir el remordimiento con el arrepentimiento. El arrepentimiento es un arrepentimiento genuino, que el Espíritu Santo nos da la convicción de arrepentirnos y de no volver a cometer pecado delante de la presencia del Señor, para que no seamos destituidos y no perezcamos, dice el Señor. Así pues que hoy le pedimos al Espíritu Santo que nos dé revelación de cada mensaje que la palabra de Dios habla a nuestro corazón. Sin la palabra de Dios no hay guía. ¿Y cómo podemos ser guiados si no es por medio de su palabra? Ir a la palabra del Señor nos permite hablar con Dios. Si hablamos con Dios por medio de su palabra, Él trae revelación y nos da su amor, su fortaleza, su gracia para permanecer. La convicción que el Espíritu Santo nos retroalimenta día a día, porque es Él a ministrar, a enseñar y a capacitar. Vamos a Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchos nos preguntamos, desde hace muchos años hablan de que el reino de los cielos se acerca, pero si por hoy estamos viendo de que hay muchas personas que están partiendo a la presencia del Señor, se les ha acabado el tiempo. Y ha venido el reino de los cielos a ellos porque el Señor les ha llamado a cuentas. El Señor les ha llamado a su presencia. No obstante, teniendo cualquier comodidad económicamente y perteneciendo a cualquier estrato, pero cuando Dios nos llama y el reino de los cielos se acerca por nuestra vida, nosotros tenemos que estar preparados, haber tenido el tiempo de arrepentirnos, de haber recibido su perdón y su gracia para salvación. Solo por su gracia, por la cual el Espíritu Santo, por medio de su palabra, nos incentiva que debemos entrar en arrepentimiento. Y todos los días debemos velar por hacer el bien, por comportarnos bien, por permanecer de acorde a la palabra de Dios. Por eso debemos instruirnos en la palabra.
Debemos leer la palabra del Señor. Es el manual del hombre, es el manual que nos guía a hacer el bien, a esforzarnos día a día para estar en su presencia. Sin instrucción por medio de la palabra no hay fe, no hay esperanza, no hay gracia, no hay salvación y no hay favor. ¿Cómo conocemos el propósito que Dios tiene para nuestra vida si no nos instruimos, si no le permitimos a la palabra que nos instruya y nos equipe? Nosotros no hemos venido a predicar los deseos de nuestro corazón, venimos a predicar la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo que alumbra el mundo entero. Y cuando decimos vamos a la palabra, al capítulo, al versículo, es porque escrito está y porque es la paz que sobrepasa todo entendimiento, el evangelio que alumbra en las tinieblas. Satanás ha entenebrecido la mente del mundo entero para que nadie se instruya en el manual del hombre, que es la palabra de Dios y escrita está en la Biblia. Todo nos puede pasar, pero la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios es viva y eficaz y parte el alma. Muchas veces somos confrontados con la palabra de Dios y decimos, no nos gusta que nos digan la verdad, pero es que la palabra habla verdad. Y yo he venido para hablar conforme a la verdad de Cristo, tomando la dirección, el instrumento que es la palabra de Dios. No he venido a hablar de mis sueños, de mis proyectos, de mis deseos. Yo he venido a hablar, he venido a certificar que la palabra de Dios es viva y eficaz y que sin la palabra de Dios no tenemos instrucción, no tenemos guía ni somos equipados. Así que yo hoy les incentivo que busquen la palabra de Dios, que hablen conforme escrito está, que vivamos de acorde a la palabra del Señor. Sin la palabra de Dios no hay guía, no hay instrucción. Apocalipsis 3:19. La palabra del Señor nos dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cuando amamos a nuestros hijos, los disciplinamos. Y Dios a quien ama disciplina y reprende. Por lo cual muchas veces estamos afrontando enfermedades, afrontando desiertos, porque Dios disciplina al hombre. Dios disciplina a quien Él ama. Dios extiende su misericordia. Qué maravilloso que Dios cuente con esa disciplina para nosotros, tus hijos. Porque sin disciplina no veremos la gloria. Queremos gloria, pero no queremos sujeción. Y Dios no obra en desorden. Dios es un Dios de orden. Al hijo que ama, yo reprendo, dice el Señor. Y cuando sentimos la reprensión de parte de Dios, estamos lamentándonos, estamos quejándonos, estamos atribuyendo que Dios no es bueno, que por qué Dios permite esto. Pero miremos qué hemos hecho para merecer la reprensión, para merecer el castigo, para merecer la disciplina de la mano poderosa del Señor. Dios es bueno, pero Dios también es un Dios fuerte y poderoso. Dios también reprende al hijo que ama y lo disciplina, dice el Señor. Hay una palabra que dice que el hijo que Él ama lo reprende y lo disciplina, y si no lo disciplina no es hijo sino bastardo, dice el Señor. Así que no queremos ser bastardos, queremos ser hijos de Dios, queremos la disciplina y queremos la corrección, queremos que Dios nos reprenda. Claro que sí, porque es de la única manera que podemos educarnos en el Evangelio, educarnos en su presencia, ser hacedores de la verdad. El arrepentimiento es parte de la disciplina. Debemos recibir disciplina, debemos ser educados en la palabra del Señor. Por eso debemos entrar en el Evangelio de Cristo. La palabra es viva y eficaz. La palabra es maravillosa, ese es el alimento del Espíritu. Vamos a Joel 2:13. Rasgad
rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente para la ira, y grande en misericordia, y el que se duele del castigo. Aleluya. Se duele el Señor del castigo. A veces decimos y desconocemos que Dios es un Dios que reprende y que castiga y que disciplina. ¿Y sabes por qué? Porque somos ajenos de su verdad, porque no permanecemos en su verdad. No entramos en el manual del hombre, no nos instruimos y no tomamos su palabra. Por eso decimos Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es solo amor. No, sí, hablamos del amor, Dios es misericordioso, es bueno, pero Dios reprende y castiga y Dios permite que seamos disciplinados porque su palabra dice, dejad campo para la ira de Dios, dice la palabra del Señor. Y entonces queremos un Padre bondadoso, misericordioso, un Padre que haga milagros, un Padre que nos bendiga y que nos acepte como nosotros queremos vivir en libertad. Queremos vivir en desobediencia, en desorden. Pero sí queremos gloria de Dios, queremos favor del Señor, pero no queremos atribuir a Él obediencia, no queremos disciplina, no queremos ser reprendidos, no queremos ser disciplinados porque queremos vivir conforme a nuestra voluntad. Pero la palabra del Señor dice que Él al hijo que ama lo reprende. Y no estoy hablando de mi palabra, estoy hablando de la palabra que escrita está, porque con cita bíblica certificamos que es la palabra de Dios y no la nuestra, para que no sean confrontados por mí, sino por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos confronta nuestra manera de vivir. Queremos ser hijos de Dios, bendecidos, sí, somos hijos de Dios, pero sin disciplina, sin reprensión, sin sometimiento. Santiago 4:7 dice, someteos a Dios y resistan al diablo y huirá de vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos y los de doble ánimo limpien vuestros corazones. Acérquense a mí y yo os acercaré a vosotros, dice el Señor. ¿Cómo nos acercamos a Dios? En intimidad, buscando la palabra, pidiéndole al Espíritu Santo revelación, teniendo un buen estilo de vida, que seamos testimonio de que representamos a Jesucristo en cualquier lugar del mundo, que hablamos de Cristo por pasión y por amor. No hablamos de Jesucristo por conveniencia, no hablamos de Jesucristo por figurar. Hablamos de Jesucristo porque su verdad es el alimento que alimenta el Espíritu que mora dentro de nosotros, que es el Espíritu del Señor. Por eso debemos vivir conforme a la palabra, debemos buscar instruirnos, así como cuando fuimos a estudiar por primera vez, debemos entrar en el estudio bíblico, debemos buscar oír la voz de Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Por qué Dios nos creó? ¿Cuál es el propósito de Dios aquí en la tierra con cada uno de nosotros? ¿Cómo lo conocemos? ¿Y quién nos lo dirá? Dice el Señor, si no es su palabra. Entremos en la palabra del Señor para que Él hable a nuestro corazón, para que sea Él hablando a cada corazón. Dios conoce de qué tenemos necesidad, pero también Dios ama cuando nosotros como hijos venimos y le decimos, Señor, te necesito. Señor, sin ti mi vida no tiene sentido. Si tú no me das tu fuerza, si tú no me das tu gracia, en mí no pasa nada. ¿De qué manera podría vivir sin la presencia del Señor?
Así que, amados hermanos en Cristo, y yo dejo esa enseñanza, que es la palabra de Dios, es la enseñanza por medio de la palabra del Señor, y rogamos al Espíritu Santo que nos equipe día a día. Juan 14:26, su palabra dice: porque el Padre que está en los cielos enviará otro Consolador, el Espíritu Santo, en mi nombre, dice el Señor Jesucristo, para que os enseñe todas estas cosas y les recuerde lo que Jesucristo ya os ha dicho. ¿Qué nos dijo el Señor Jesucristo? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos está cerca. Y se ha acercado el reino de los cielos a muchos que están partiendo la presencia del Señor sin Cristo, sin salvación, sin arrepentimiento, sin gracia. ¿Y dónde permaneceremos por la eternidad? Aquí por lo menos estaremos 80, 90 años, el más robusto, dice la palabra. Pero en la eternidad es por los siglos. Y si no hemos obtenido el perdón, la gracia, el arrepentimiento, y no hemos obtenido el pase a la salvación, ¿qué será de nosotros en la eternidad? ¿Dónde moraremos? Cuando alguien muere y parte de la presencia del Señor y sabemos que era un varón, un hijo de Dios, decimos: Señor, por gracia, un día lo volveremos a ver. Pero hay de aquellos que parten a la presencia del Señor sin arrepentirse, sin convertirse, sin perdón, sin gracia y sin salvación. Porque si no, vamos ordenando arrepentimiento, perdón, bautismo y gracia. Arrepentíos y bautistes en cada uno para el perdón de pecados, y la gracia les alcance. Padre, damos gracias en esta hora, Señor, y pedimos al Espíritu Santo que instruya, equipe, incentive, enseñe y os recuerde lo que Jesucristo ya nos ha dicho ahí en Juan 14:26, para que esta palabra reme en vuestras vidas, porque sin la enseñanza, sin el recordatorio del Espíritu de Dios, no va a pasar nada. Vamos a seguir igual, pecando y arrepintiéndonos, pecando y arrepintiéndonos, pero eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tengamos convicción de un arrepentimiento en el Espíritu, que nos duela haber pecado y que no vivamos más en pecado. Arrepentidos y convertidos. Vengan y beban de mí para que no tengan más sed, dice el Señor. Que el Espíritu Santo les incentive, les enseñe y sea vuestro recordatorio, y Él les redarguya de pecado. Él les enseñe todas estas cosas que hoy estamos hablando por medio del Evangelio de Cristo, que escrito está, que es la palabra de Dios. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Es lo que nadie nos puede quitar. Es con lo que partimos a la presencia del Señor y con lo que nos presentaremos y le decimos: Señor, qué maravilloso eres. Eres el Padre amoroso que todos soñamos tener. Pero debe haber arrepentimiento, perdón, bautismo y gracia para que podamos vivir en la eternidad con Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén, mis amados hermanos. Espero que este mensaje toque vuestro corazón. Les invitamos a dar like en nuestros videos y a suscribirse en YouTube para que podamos alcanzar a más familias. Sabemos que es de la manera que damos fruto. Así que tú eres árbol que da buen fruto. Suscríbete, da like para que otros reciban esta palabra del Señor, que tal vez la necesitan verdaderamente. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros hasta el fin del mundo. Bendiciones, mis amados.